inicio otra vez. Mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte. Soy doctor en educación, ¿ok? Con 33 años de experiencia en la educación, jubilado ya del Ministerio de Educación y a nivel universitario laborando desde hace 20 años, ¿ok? Y a nivel de posgrado ya 20 años también. Okay. Vamos a, de alguna manera, a volver a hablar de las normas. Vamos a desarrollar las actividades. Primero conversamos. Yo le voy a dar derecho de palabra a 4 o 5 para intercambiar opiniones. Vuelvo y les digo, esta es una experiencia donde crecemos todos de la mano porque estamos en un nivel doctoral. Sé por experiencia que muchos ya tuvieron la experiencia a nivel de los espacios, aulas, para desarrollar diferentes temáticas a nivel doctoral. Y esto es un tratamiento muy diferente porque aquí lo que venimos a intercambiar experiencias y crear y aportar al mundo del saber nuevas teorías o nuevos modelos como nos lo exige nuestro ministerio o nuestro ente rector en la educación. ¿Ok? Me toca desarrollar para a mí en este caso el curso, el módulo de currículo. Soy curricultor, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta. Tengo mi especialización en currículo y tengo mi maestría en planificación y mi doctorado en ciencias de la educación. ¿Ok? Eso está de más, pero aquí venimos a crecer todos e intercambiar opiniones. Primero que todo, pues, para todos les doy una gran bienvenida a este mundo del saber, a nuestra institución, el Instituto de Estudios Superior de Investigación y Posgrado. En nombre de la doctora Soledad como directora y rectora de este instituto, le damos la cordial bienvenida. Primer paso, vamos a proceder a discutir en este momento lo que es el plan de evaluación que ya está estipulado y que ya ustedes los tienen dentro del aula. Este es sumado cuidado que dentro de sus aulas virtuales ya suministré material o herramientas que van a utilizar para el desarrollo de cada una de las actividades o obligaciones que debemos entregar para hacer el proceso valorativo de evaluación que vamos a ejecutar. Bien, hay un material de la doctora Dani Soledad Méndez donde se habla de lo que son mapas conceptuales, mapas mentales, las diferencias entre los mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas y otros materiales. Asimismo, hay un material sobre lo que es una línea del tiempo y ahí coloco dos ejemplos. Un ejemplo que una persona que lo hizo de manera lineal y coloco también una diagramación sobre lo que es esa línea de tiempo. El plan de evaluación viene distribuido de la siguiente manera. ¿Sí visualizan? Mi profe Lau, ¿lo visualiza? Sí, señor. Ah, ok. El plan de evaluación es algo muy sencillo y simple. Aquí lo que queremos es internalizar la información que hemos recibido con anterioridad, pero vamos a sistematizarla de alguna manera. ¿Ok? Más que todo el plan de evaluación, como lo pueden ver, es un primer caso, es construir un mapa conceptual. Ojo, mapa conceptual, no mental, del currículo y grabar una exposición de 2 a 5 minutos como máximo, mínimo 2 minutos sobre la explicación de ese mapa conceptual. ¿Ok? Ya ahí están ustedes obteniendo un 40% de la nota de la materia, de la asignatura, y es algo muy sencillo. Vamos a construirlo con base al material que vamos a desarrollar la temática de hoy y tienen a partir del día de hoy, 12 de noviembre. Doctor, disculpe. Dígame. Como va tan rapidito, será en lo posible usted al final de la clase nos va a dejar acá colgado todo lo que hay que hacer porque va como muy rapidito y uno en el momento no. Eso está en el aula virtual, mi profe. Ah, listo. Listo, y pues. Igualito los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿le parece? Okay. Para que las personas que no tengan, vamos a tener las dos herramientas, ¿ok? Pero toda la información o todas las evaluaciones la vamos a desarrollar a través del aula virtual, porque el aula virtual me le da evidencia y veracidad de la participación que ustedes han tenido en esta actividad, aparte del WhatsApp. Pero yo le voy a suministrar la información. Ya en el aula virtual está sin nada, pero hoy, al finalizar la clase, yo le procuro subir toda la actividad o la señorita Luz, que está como administradora también, se encargará de subirle las herramientas más este plan de evaluación. ¿Ok? Profe, Sin embargo, disculpe. dígame. Profe, disculpe.
como somos nuevos, no conocemos de pronto el proceso para entrar en el aula virtual. ¿Usted nos comparte un link? Ya Ya está está. dentro del grupo de ustedes. Yo Ok. visualicé que la doctora Ok. Soledad envió, el doctor Marco Roa, envió un paso a paso de cómo ingresar. No, Bueno. ya está con el tío viendo televisión hoy. Estamos Bueno. claros, no estaba viendo televisión, estaba visualizando el aula virtual, la Trae. Doctor información. Marco, disculpe. Dígame. Sí, ¿Aló? Doctor Marco, habla Leonil de No, yo Seda. ¿Cómo soy está usted? Oscar, yo soy Oscar. Ah, El doctor doctor Marco fue Oscar, el que estuvo disculpe. esta mañana, no, tranquila. Dígame. Mire, yo tengo una inquietud. A mí me llegó la información, yo envié todo, pero yo no conozco esa aula virtual. O sea, no tengo idea. ¿Cómo así están hablando de un aula virtual, de que ahí están colgadas las actividades? Pero yo no conozco de eso. ¿Me podría usted dar una luz acerca de ello? Bueno, mi profe, yo le voy a dar la luz en este momento, ¿sí? Pero vamos, yo le voy a explicar ahorita mismo lo del aula virtual. Voy a reenviar la mensajería donde está el aula virtual, ¿verdad? Y le voy a decir al doctorando Lobo, que le envíe a ustedes un video de paso a paso de cómo ingresar a esa aula virtual. ¿Les parece? Bien. ¿Aló? Perfecto, perfecto, doctor. Sí, Es más, dame ahorita 2 minutos, voy a llamar a la licenciada, a la señora Luz, para que monte ese video de una vez y ustedes tengan acceso. Sin embargo, yo les voy a hacer llegar ese video. Dígame, profe Marta. Profe, para aclararle a las compañeras, se mandó como que fue como en imagen, un paso a paso, pero si no está legible, una de las compañeras dijo que mejor nos enviara un tutorial porque no es legible, y la doctora Soledad dijo que ahorita en la tarde ya iba a montar un video con el paso a paso. Ya eso está, ya se aclaró. Así que más tarde cada quien va a ver el paso a paso, va a ver sus asignaturas y todas las actividades que haya que ver. Mire, mi profe, y aparte de eso, ustedes tienen el WhatsApp para aclararle cualquier duda que ustedes tengan. Nosotros estamos aquí para colaborarles, para ayudarlos en este proceso, ¿ok? Yo como secretario, yo soy el secretario de la institución del IESI, pero en este momento yo asumo mi papel de facilitador, ¿ok? Pero yo estoy para ayudarlos. Sépanlo ustedes, estoy para colaborarles y de alguna manera ayudarlos. Si tienen alguna duda, usted tiene mi número aquí dentro del grupo que dice Oscar Cárdenas. Y si tienen alguna duda, yo les puedo ir aclarando paulatinamente en el momento que culminemos la clase. Es cierto, muchos tenemos dudas, pero estoy para eso, para servirles. ¿Ok, mis profes? A todos les digo la misma información. No escatimen en preguntar. A veces dejamos de preguntar cosas y de repente muchos tenemos la duda y dejamos de hacer esa pregunta y nos quedamos con la duda. La idea es dejar claro todos esos procesos. Bien, voy a escribir, me disculpan un momentico, voy a escribirle a la doctora Dani para que de una vez o les vaya subiendo el video o tutorial, ¿les parece? Y al doctor Marcos, para que lo tengan a la mano. El proceso de evaluación, sin embargo, yo les voy a dar toda esta información, todo lo que estemos utilizando ahorita, se los voy a enviar por el grupo que tengamos de currículo, ¿sí? Para que tengan la información del plan de evaluación a la mano y lo lleven siempre dentro de su computadora, ¿ok? O dentro de su portal. Entonces, mis profes, vamos ahora sí inicio al plan de evaluación para continuar. Lo primero vamos a desarrollar una primera actividad que es construir un mapa conceptual. Dentro de los recursos que yo les voy a suministrar en el aula virtual y a través del grupo de WhatsApp, van a encontrar un material de la doctora Dani Soledad Méndez, donde se habla claramente la diferencia entre lo que es un mapa conceptual o un mapa mental. Que sé muy claro que ustedes tienen ese punto de vista muy claro. Pero sin embargo vamos a hacerlo llegar para esa aclaratoria. Ese mapa conceptual se va a hacer sobre el tema currículo, para ustedes cómo conceptualizan currículo y una vez que ustedes hagan ese mapa
conceptual, proceden a hacer una grabación de una exposición que tenga una duración de 2 mínimo a 5 minutos, donde ustedes hablen del currículo de acuerdo a lo que ustedes puntualizaron dentro de ese mapa conceptual. ¿Cuánto ponderación va a tener esa primera actividad? Una ponderación del 20% por la construcción del mapa y en la evaluación, y una por la exposición o el video que ustedes van a subir. ¿Ok? ¿Cómo hago el video? Siempre surgen dudas. Profe, hago el video saliendo solo. Profe, ¿puedo compartir solamente la lámina? Eso se lo dejo a ustedes como creativos que son y como personas que pueden aportar de una manera de cómo hacer esa grabación. Yo lo haría compartiendo el video entre el exponente y las láminas, o puedo hacerla solamente con las láminas. Eso se lo dejo libre. ¿Estamos claros? En esa primera evaluación. ¿Y desde qué fecha comenzamos? Podemos construir a partir de hoy hasta el 3 de diciembre que cierra esa primera actividad. ¿Les parece? Muy bien, doctor, gracias. Bueno, profe Hernán. Bueno, el segundo punto, vamos a construir una línea del tiempo sobre la evolución del currículo de educación básica en Colombia o Venezuela, o a nivel universitario. Es dependiendo del nivel donde ustedes trabajen, a nivel de primaria, a nivel de secundaria o también a nivel de inicial. ¿Cómo vamos a construir esa línea del tiempo? Dentro de las herramientas que les voy a hacer también llegar, voy a mandar un ejemplo, o a enviar un ejemplo de una línea del tiempo que una profesora, que es la doctora Lira Roa, hizo sobre lo que es una línea del tiempo de la evolución del currículo en Venezuela, ¿sí? Y lo hizo de manera lineal. Sin embargo, yo voy a entregar otro material que les voy a hacer llegar ahí mismo, vía aula virtual o WhatsApp, donde se especifica claramente cómo también lo pueden construir, ¿ok? Que es algo muy sencillo que se lleva en una hoja. No vamos a construir una línea del tiempo de manera amplia. Vamos a colocar un límite, vamos a empezar a construir esa línea del tiempo para el currículo colombiano y venezolano, si hay algún venezolano, desde el año 1900 hasta los actuales momentos, de qué manera ha evolucionado ese currículo. Yo les voy a mostrar ahorita esa línea del tiempo para que la visualicen y ustedes opcionan de qué manera la quieren trabajar, ¿ok? Eso va a tener una ponderación del 25%, es decir, ya ahí llevaríamos el 65% de la asignatura y la pueden empezar a desarrollar desde el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre. No quiere decir que yo no la pueda adelantar antes del 30 de noviembre. Sí, yo lo puedo hacer, pero ya eso es su situación porque es mejor ir visualizando las actividades de lo que uno pretende y lo que vamos desarrollando dentro de nuestras actividades sincrónicas. ¿Le parece? Bien, otro de los aspectos es un ensayo crítico. Ese ensayo crítico consta de ¿qué? De un ensayo que va a hablar sobre el currículo que se desarrolla actualmente en el país de acuerdo al nivel de educación donde usted labora. Un ensayo crítico que puede ser de máximo 4 hojas. Y yo les voy a hacer del conocimiento antes del 30 de noviembre cómo va a ser la estructura y les voy a enviar también ese material. ¿Les parece? Para que ustedes vayan haciendo un ensayo crítico, no es solamente visualizar lo negativo, sino también en dar lo positivo y dar los aportes que ustedes consideran se deben incluir de surgir una reforma curricular en Colombia que está sonando, como ustedes saben, o de dar un aporte significativo en el momento que llamen a los docentes, si es que nos llaman, para hacer esos aportes significativos en una transformación curricular. Bien, eso sumaría entonces 2, 4, 6, 8, 90%. El otro 10% es de acuerdo a los estudiantes que están dentro de la actividad sincrónica. Si ustedes pueden visualizar, tenemos 2 fechas de actividades sincrónicas, o sea, 2 encuentros de este tipo. Uno que estamos desarrollando el día de hoy, como lo puede ver aquí, que es el 12-11,
otro que vamos a desarrollar el 26/11, y me disculpan la fecha que está aquí, que es la última, ¿no? Que es una fecha que dejé abierta, pero resulta que se me fue el dedo y me aparece 6. No, yo posteriormente les voy a asignar esa fecha. Ese es el plan de evaluación que vamos a desarrollar durante esta actividad que va a culminar el 10 de diciembre. Bien, no se sientan ahogados. Aquí yo estoy es para contribuir de alguna manera, y ustedes están para contribuir conmigo para el crecimiento mutuo que debemos hacer durante este camino que estamos recorriendo, que yo sé que para ustedes es más corto por la experiencia que ya tienen a nivel doctoral y que va a ser de mucha agrado y satisfacción. Voy a dar un ejemplo de cómo va a ser la línea del tiempo, porque sé que ahí es donde la mayoría va a encontrar de repente alguna duda. Y me gustaría que lo reconocieran en este momento para que lo visualizaran. Ok, déjenme ver si la secretaria Planificación y Evaluación, encuentro número 1, vamos a ver qué me dijo aquí. Vamos a colocar la línea del tiempo. Ahora sí. Bien, ahí voy a colgar dentro del aula virtual unas sugerencias o pasos para lograr una línea del tiempo comparativa, ¿sí? Que primero vamos a identificar los hechos históricos, los lugares que interesa conocer y analizar esa forma de comparación. Seleccionamos los datos y fechas relevantes. ¿De qué manera vamos a desarrollar esto? Muy fácil. Miren lo que yo le hago un gráfico aquí, que esto es una manera de presentar una línea del tiempo. Si lo ven, desde el año 1900 hasta el año 2022. Y cómo va evolucionando el currículo. Ustedes en esta parte donde dice fecha van a colocar el año de 1900. Y en la parte de abajo van a resaltar los aspectos más relevantes que tuvo el currículo en esos momentos. Si se trabajaba con el conductismo, con el constructivismo o con qué, pero de manera breve. ¿Sí? Y que me permita comprender esa evolución. Luego, el segundo cambio o transformación de los datos en forma breve, coloca la fecha en que se hizo un cambio en la currícula y así sucesivamente hasta llegar a los actuales momentos, ¿sí? Que haya una revisión. Esto es una línea de tiempo y nos va a permitir comparar y visualizar la evolución del currículo en nuestro país donde estamos laborando, y nos va a permitir entender y comprender qué significación y qué definición tiene el currículo para la sociedad o la comunidad en la cual laboramos. ¿Estamos de acuerdo, mi profe José? Profe, una pregunta ahí. Dígame, profe. Mire, tengo dos dudas. Para la elaboración de los trabajos, el instituto tiene una plantilla para presentarlos. Primera pregunta. Segunda, la línea de tiempo la veo ahí en un documento, pero yo lo puedo hacer a través de una infografía. Sí, siempre y cuando me especifique que con una línea de tiempo se puede hacer de manera que yo pueda visualizar, como se lo estoy diciendo a través de lo que acabamos de definir, el avance y la evolución que ha tenido año tras año o década tras década o cada 30 años ese currículo y señalándome los aportes. Pero sí lo puedo hacer a través de una infografía. Como pueden ver, aquí les estoy dando un ejemplo de una línea del tiempo. Yo les puedo dar otra. Hay unas aplicaciones, profe, que ya tienen líneas de tiempo. Uno también se puede valer de las ajusta. Cualquier recurso, mi profe. Ese es el modelo andragógico, me permite la emancipación nosotros como adultos de contribuir o dar aportes significativos y relevantes a través. Y esa es la creatividad que le dejo a cada uno de ustedes como doctorandos o futuros doctores de este instituto. ¿Listo, mi profe? Eso también lo dejo abierto. Porque yo no puedo ser una persona que pueda hacer cuartear la formación o el crecimiento o el aporte que me dan ustedes de esa manera. Al contrario, eso me serviría a mí para, de alguna manera, compartir esa experiencia con futuros egresados o futuros estudiantes a nivel doctoral.
Les voy a mostrar también para que vean, visualicen uno que hizo una doctora para que vean que cada es libre. Cada quien lo va a hacer de esa manera. Déjenme visualizarlo. Por lo menos esta profe, a ver, aquí hay un ejemplo de línea del tiempo. Ya lo voy a compartir. Dame un minuto. Ok, reanudar. Voy a compartir. Línea del tiempo. Ahí lo visualizan, línea del tiempo sobre el currículo en Venezuela. Ya no, profe, está la misma, está la anterior todavía. Ya va, mi profe. Todavía está la anterior. Ahora sí. Ok, esa línea del tiempo, si ustedes visualizan, lo dice una profesora, la doctora Lira Soledad Roa, eso fue en el año 2015. Yo le di las mismas herramientas, pero ella quiso innovar. Entonces ella, observe lo que ella hizo. Ella lo hizo de manera lineal, colocó una primera etapa desde el año de 1767, que nosotros no vamos a ir hasta tan atrás. Vamos a comenzar desde el año 1900, ¿verdad? Mire, ella fue haciéndolo de esta manera y me lo presentó hasta el año. No sé, pero no ha cambiado la primera diapositiva, está en la misma. No, sí cambió. Sí, profe. No, Sí, está en la hoja de presentación. Está en la presentación de la doctora que le hizo la línea de tiempo, pero Está en la donde hoja de presentación, de ahí no solamente. ha pasado. pero en el borde izquierdo está la etapa que está hablando el profesor. Ahora Y ahora sí, sí, y ahora sí. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, entonces encontramos las líneas de tiempo y ella lo hizo de manera lineal. Si ven que no hizo ni un infograma, ni un mapa, ni nada por el estilo, ella lo hizo, dividió en 4 etapas y cada etapa señaló las características de lo que se vivió en esa evolución de ese currículo. Sin embargo, yo les voy a dar esta herramienta, ¿sí? Para que ustedes la tengan. Es más, hay una propuesta que dice del currículo que se propuso durante el Congreso en Cúcuta por en ese entonces Simón Bolívar, que fue en el año de 1821, donde hablaba de la implementación del currículo en Colombia del método de enseñanza, ¿sí? Las Casteriano. Ahí es un aporte, pero ahí se puede retomar porque nosotros tenemos mucha vinculación Venezuela y Colombia con la evolución que tuvo el currículo, pero a partir de 1800 y pico fue que cada currículo o cada país desarrolló su propia currícula, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Todas estas herramientas yo se las voy a hacer llegar, mi profe, a todos, para que no, no tengamos ningún inconveniente. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. De acuerdo. Profe, Dígame. la primera pregunta que le hice sobre si el instituto tiene plantilla propia para Profe, presentar los trabajos. vuelvo y le explico. Las plantillas son las normas, pero con lo que es un mapa mental, un mapa conceptual y lo que es construir la línea del tiempo, como se los dije, es libre. Ahora, del ensayo crítico que yo les voy a señalar, yo les voy a indicar las normas que establece el instituto. Pero ahorita, como son las 2 primeras actividades que vamos a desarrollar, yo posteriormente les voy a enviar la normativa de cómo vamos a elaborar el ensayo crítico y cuál va a ser la hoja de presentación de ese ensayo crítico para que ustedes reconozcan esas normas. Asimismo, yo les voy a hacer llegar lo que es la guía práctica, ¿sí? De lo que se utiliza aquí en el instituto para desarrollar los trabajos escritos. ¿Les parece, mi profe? Ah, bueno, listo. Gracias, profe. No, aquí estamos a la hora. Profe, una preguntita. Sí, dígame. Las actividades estas se van montando en el aula virtual a medida que se vayan haciendo. Sí, a medida usted claro. Ustedes tienen en el aula virtual. En el aula virtual va a tener un espacio donde se le va a explicar cómo subir cada actividad. Ah, listo. Bueno, listo. Ustedes la pueden ir elaborando hasta la fecha. Bien, mis profes. Sin embargo, yo ya pasé la información de que se le van a hacer llegar un video y cualquier duda que ustedes tengan, le van a ir explicando el personal que está a disposición aquí.
en admisión y todo eso, porque ellos están en constante comunicación. Ellos atienden de lunes a sábado hasta las 4 de la tarde. ¿Ok, mi profes? Sin embargo, yo también estoy aquí a la orden. Y yo les puedo, si no los atienden en ese momento, yo les puedo dar esa información. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Bueno, Ok. mi profe, ¿ya estamos claros con el plan de evaluación? ¿Ahí lo están observando? ¿Ya? ¿O todavía? Ahí lo estamos observando. Bien. ¿Qué vamos a empezar a ver, mis profes? Como primer punto, vamos a hablar de qué es el currículo. ¿Ok? Y para hablar de currículo, tenemos que saber qué es currículo. Primero que todo, vamos a hablar de que el currículo es lo expresado por un proyecto educativo preestablecido, ¿sí? Que asimismo de un país o de una nación. Pero ¿quién envía los lineamientos principales para el diseño de un currículo de un país, de un continente? Las primeras líneas las envía la UNESCO. Esas son las líneas globales de cuáles son los procesos educativos y de qué manera se van a llevar esos procesos educativos actualmente. ¿Ok? Bien. La UNESCO envía esa información a cada uno de los gobiernos y cada gobierno adapta su currícula o currículo de acuerdo a las necesidades contextuales del país o de acuerdo a la ideología y de acuerdo a la cultura que se desarrolla y a las características únicas e irrepetibles de cada contexto. Y se van adaptando para delinear lo que es el currículo, que es lo que llega a nosotros como docentes a nuestras manos. Actualmente la currícula se desarrolla cuando se hace un diseño, es que debemos participar todos los miembros o los que hacemos vida a través del proceso educativo. Y a los que hacemos vida en ese proceso debemos contribuir en la construcción de ese proceso o de ese diseño curricular. Vamos a desmembrar cada uno de esos aspectos que lo que se establece en el momento del diseño curricular, porque la idea es que el docente no solamente conozca el currículo que llega a sus manos, sino que también sea de su conocimiento de solamente de lo que es el contenido, no, sino que hay mucho más otros aspectos o basamentos o fuentes en las cuales nos permite contribuir a la construcción de ese ciudadano que aspiramos, nos plantea la Constitución de cada país. La Constitución es el ente que va a dirigir esa construcción de esa currícula y nos va a decir cuál es el ciudadano acto que aspira o espera nuestra sociedad actual. Dígame, profe Diva. ¿Aló? Diva, cierra el micrófono. Ya lo cerró. Bueno, profe Judy, gracias. Entonces, profe, no sé si estamos en la segunda diapositiva. Sí. O sea, no ha salido corriendo las diapositivas. No sé si es que... No, yo estoy en la... No está saliendo la de currículo. No, apenas. No, porque ahorita la voy a ampliar porque estaba haciendo la introducción. Ya. Ahora sí. Ok. Lo que estoy haciendo era una introducción porque ahí no iban a visualizar eso. Ok, mi profe. Tómalo con calma. Sí, yo tranquilo, todo. Bien, la idea es que vamos a hablar y participar. Yo quería saber, por lo menos, profe Judy, para usted, ¿qué es el currículo? Profe Judy. Conjunto de herramientas que nosotros utilizamos en el desarrollo de nuestra práctica y que está direccionada desde el ministerio, en el caso de Colombia. El ente rector, sí, el MEN, el Ministerio de Educación Nacional. Ajá. ¿Usted conoce por lo menos cuáles son los principios pedagógicos, las corrientes pedagógicas que sustentan la currícula de su país? Bueno, no tengo muy claro eso, por ser la verdad.
Bueno, eso es lo que yo quería oír, profe, tranquila. La idea es que ustedes conozcan como doctores que nuestras currículas en cada país está bien estructurada. A veces decimos que el currículo de nuestro país no sirve, pero es porque desconocemos muchos otros aspectos, pero no es por culpa del docente, es porque llega a nuestras manos, es la síntesis o lo mínimo de ese currículo, que es los contenidos, las estrategias, las actividades y el perfil, pero desconocemos de dónde salen los contenidos, de dónde sale el perfil y de dónde sale cada una de las características y cuál es la visión y la misión que pretendemos alcanzar una vez que se culmina la educación básica con ese ciudadano egresado en Colombia. Entonces, es allí donde entramos a ver lo que es esta lámina y donde se establece que el currículo, ¿sí?, se transforma desde lo que son los lineamientos que hablábamos al inicio, que es la UNESCO, pero se transforman en políticas educativas y el proyecto educativo nacional que lleva a diseñar esa currícula. Y una vez que yo estoy desarrollando o diseñando esa currícula a través del proyecto... Dígame, profe Luz. Disculpe. Entonces, una vez que ese currículo conoce cuál es el proyecto educativo nacional y cuáles son las políticas educativas, conoce cuáles son las líneas emanadas a nivel macro, a nivel general, que la hace la UNESCO, comenzamos ahí sí a hacerla delinear, orientar la formación práctica social, productiva y proactiva, es decir, crear ese perfil profesiográfico, ese perfil del estudiante que queremos egresar en cada uno de los niveles de educación, tanto a nivel de educación inicial como a nivel de educación básica primaria, como a nivel de educación básica secundaria, igualmente a nivel universitario. Pero para yo crear y para delinear ese currículo, tenemos que tener basamentos o fuentes o factores que van a orientarlos para ver cómo vamos a delinear y cómo vamos a ejecutar esa currícula dentro de nuestro contexto. Para nadie nos es oculto, por mi experiencia en la educación primaria, secundaria y diversificada, es que el docente desconoce algunas veces de ese basamento o fuente, aunque siempre ese currículo llega a la institución educativa y cuando llega a la institución educativa, lo que el docente saca, ejemplo, cuando se desarrollan áreas en la educación secundaria, es a mí me interesa el contenido del área de matemática y desarrollo el contenido del área de matemática por decirlo, pero desconozco de qué manera voy yo a fortalecer el perfil de ese futuro egresado para formar el ciudadano apto que espera el país en el cual estamos formando o la sociedad en la cual estamos formando. Entonces, es ahí cuando comenzamos nosotros a fallar, pero la falla no está en nosotros como docentes, la falla está también en el gerente, la falla está en las partes superiores que no bajan las líneas completas, sino nos bajan solamente lo básico, como es un contenido, como es una estrategia, como es un proceso. Bien, entonces lo que estamos haciendo es delinear en verdad qué es el currículo y es como nosotros vamos a hacer los sujetos críticos a empezar a exigir lo que nosotros necesitamos para formar ese ciudadano que requiere la sociedad o nuestro país y que está contemplado claramente en la constitución de cada uno de los países en el cual nos desempeñamos. Una vez que este currículo se delinea, llega hasta la institución educativa, es cuando la institución educativa conoce cuál es su visión y cuál es su misión. Ese currículo me va a permitir clarificar si la visión o la misión de nuestra institución educativa está dentro de las políticas y del proyecto educativo nacional, y eso está contemplado en nuestro currículo. ¿Qué es la misión y la visión? La visión es lo que se pretende, dar calidad instruccional. Y esa calidad instruccional está enfocada en dos aspectos. Primero, valores, ¿sí? Segundo, la emancipación. ¿Qué es la emancipación? La emancipación del proceso, la emancipación del estudiante, aprender y querer y saber qué quiere de cada uno de nosotros y cómo va a aportar a la sociedad de la educación, a la sociedad de esa manera. Dígame, profe Miralis Ramos Jiménez.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Pues, mi profe Miralis. bueno, aquí pues tomando nota de lo que usted nos está explicando, pues en Colombia el currículo sí tiene un fundamento legal y se fundamenta en la Ley 115 de Educación de 1994. Todo currículo tiene fundamento legal, mi profe. No hay ningún Entonces, currículo sin eso. Claramente yo lo que estoy haciendo es, no he dicho que ningún currículo no tiene fundamento legal. es como que Sí, complementando. pero lo es que la usted luz, dice. es la resolución que mi doctora, mi profe. Es 215. la Ley 115 de Ley 115. 1994 y el artículo 75 quien explicita el concepto de currículo que guía las prácticas pedagógicas en el país. Entonces, es la ley, pues lógicamente, pues que regula toda la parte legal en Colombia. Tenemos la ley 115, pero luego se dio otra ley que es la 715, Ajá, mi profe. que también pues complementa toda esa parte de la fundamentación legal, por decirlo así. Ok, Teórica, mi profe. Ahí es donde usted en la línea del tiempo va a colocar eso. Ya usted está construyendo su línea del tiempo. Ok. Ese es Bueno, el aporte que usted va a dar actual en el 2022 sobre qué basamento y ley, y ahí me hace 1, 2, 3 palabras que me indican qué se fundamenta esa ley. Es ahí donde usted ya está estructurando su línea del tiempo. Ese es su último paso. Vamos a empezar ahora para atrás hasta el año de 1900. Dígame, profe Nixon. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe Nixon? Buenas tardes. ¿Cómo me Bien, le va? gracias a Dios. Bueno, mi participación va en que sí hay unas políticas de la ONU, pero lamentablemente nosotros los países latinoamericanos obedecemos mucho a la orden de la OCDE. Entonces ellos hacen unos estudios, hacen unas evaluaciones y acorde a eso le piden a los países que deben cumplir determinados objetivos. Y es así como nosotros nos vemos que por lo menos, ahorita la pregunta que le hacía a la profesora Judith, Colombia se puede decir que es un país que su educación busca un modelo constructivista. Basta que hay compañeras que pertenecen al PTA y son injerencias, yo siempre lo he llamado así como unas injerencias que tiene el Ministerio de Educación para reorientar esos procesos escolares desde la primaria. Y además de eso, otra injerencia en el currículo cuando llegan y sacan las competencias básicas, estándares básicos de educación. ¿Por qué? Porque el Estado necesita formar en esos nuevos ciudadanos esos 13 fundamentos que tiene o que llama principios, los fines de la educación en Colombia. Ajá. Así que busca formar pues ciudadanos primero que sean amigos del medio ambiente, que sean sociables, y ahora pues que estamos en procesos de paz, pues que vayan encaminados al perdón y todo eso. Entonces siempre de todas maneras las políticas educativas, el ministerio trata de crear algunos programas pues para hacerlas llegar a las diferentes instituciones y que el currículo no es algo que esté constructo, sino por el contrario, hoy en día hablamos de reconstrucción del currículo, porque ya hay currículos móviles, flexibles, etcétera, etcétera. Eso está muy correcto, profe Nixon. Y así aparte, yo le hablo de que uno de los paradigmas o principios básicos en los cuales se está diseñando actualmente la currícula está basado en la reconstrucción social. Y dentro de la reconstrucción social está lo que usted hablaba, medio ambiente, educación para la paz y muchos otros aspectos. Anteriormente, habían países latinoamericanos que lo que hacían era copia de la currícula de otros países, ¿sí? Nosotros no podemos tener copias en América Latina de otros países porque cada uno tiene características y contexto, y eso es lo que vamos a ver en la posterior lámina, donde yo les voy a decir cómo se procede a hacer el diseño y por qué cada diseño curricular de cada país de América Latina debe ser diferente, porque las necesidades y características y la cultura son únicamente Colombia es un ejemplo de eso, de copias mal hechas de currículo, y después vemos todo el desastre que se causa a nivel nacional. No solamente Colombia, mi profe, eso se lo puedo asegurar. Solamente es que hoy en día estamos aprendiendo a través de esa emancipación de lo que es la formación y ser más críticos hacia lo que estamos construyendo y hacia ciudadanos que estamos construyendo. Siempre hoy en día, y mi aspiración es que creo que ustedes van hacia una
a un cambio curricular, y el cambio curricular se da a través de una evaluación continua del currículo, en el cual ahí van a surgir necesidades y aspectos relevantes que van a contribuir a esa formación de lo que usted me hablaba ahorita, que una cultura de paz, una cultura de perdón y una cultura de vivir como un país más solidario. ¿Ok? Enfocado en valores. Eso no quiere decir que las líneas que establece el ente rector o las líneas que establecen aún más arriba no están basadas en eso. Lo que pasa es que cada país debe adaptarlo a su necesidad. Álvaro, el profe Álvaro tiene rato levantando la mano. Buenas tardes para usted, profesor, y los compañeros. En realidad, muy interesante la discusión que se ha ido gestando a partir del concepto de currículo. Y es que precisamente el currículo logra reunir en su propio espíritu esos criterios, los planes de estudios, los programas, metodologías, pero todo eso enfocado desde lo que tiene que ver con la formación integral del ser, la construcción propia de la identidad y esa identidad de diferentes rasgos. Hablamos de la parte cultural, de la parte social, de lo que tiene que ver con el recurso humano, con la parte académica. Y bueno, hay un elemento que nos aúna a nivel, digamos, a nivel legal, no solo lo que planteaba nuestra compañera con el marco de la ley 115 de 1994 y posteriormente la 715, sino también que se trata de aterrizar un poco a la realidad del contexto en que se encuentran las instituciones educativas y nuestros estudiantes. Para eso se elabora en cada establecimiento educativo lo que llamamos nosotros el proyecto educativo institucional, que para el caso colombiano nuestra sigla es el PEI, y a través del PEI se miran todos los aspectos que logran estructurar y conformar el sistema educativo y la necesidad práctica para cada una comunidad. Por ejemplo, allí nosotros logramos incluir lo que tiene que ver con el calendario académico, proceso de capacitación, caracterización de la población, los ciclos de formación. Usted habla de la formación inicial. Bueno, aquí tenemos esos niveles de educación preescolar, como lo llamamos, hasta llegar al grado de transición o grado 0, lo que es la básica primaria, básica secundaria, la educación media, y esa educación media orientadas a ciertos perfiles que tiene que ver con la parte de las competencias laborales, competencias específicas, y lo que tiene que ver con las competencias generales, los planes que se tienen para las personas de pronto de educación formativa en adultos, que también es un elemento que están consagrados dentro del mismo currículo, y el proyecto de educación, el proyecto educativo institucional. También llega a la reflexión lo que tiene que ver esos lineamientos hacia lo que tiene que ver con la educación ya de características técnicas, tecnológicas, profesionales, o en este caso las que tienen que ver con la línea de especializaciones, que muestran ese criterio sobre la calidad de la reflexión que se hace sobre el trabajo educativo. Entonces observamos que el currículo se encuentra inmerso en todas las actividades, en todos los procesos, en todo lo que se desarrolla al interior de la institución educativa, uno de manera abierta, otro de manera oculta, como se manejó durante muchísimo tiempo en la línea de currículo, el famoso currículo oculto. Pero observamos que todo lo que se hace al interior de un establecimiento educativo de una u otra manera está ligado a ese interés, a ese deseo que tiene el establecimiento educativo de formar o de contribuir, más bien en este caso, en la formación de un nuevo ser, el nuevo proyecto de persona con propósito, con calidades, con proyección. Y bueno, en Colombia se ha logrado dimensionar últimamente con el tema de la paz total, lo que tiene que ver con la parte de la resocialización. Y hay un elemento que ahora nos está unando muchísimo, que es la construcción de la memoria histórica. Y entonces esa memoria histórica también parte de ese sentimiento de que el currículo trascienda lo que son los establecimientos educativos y llegue a permear lo que es la parte de la sociedad como tal. Muy bien, mi profe Álvaro, muy significativa su intervención, y voy a dar una acotación, ¿no? El profe habló de lo que es el PEI. El PEI es una línea
gruesa que enviaron a nivel de la UNESCO, donde era lo que son los proyectos, ¿sí? Educativos institucionales. Y para muchos no es sorpresa, y el profe Álvaro me puede desmentir si es así, que muchos docentes, no todos, desconocen a veces el PEI de su institución, y resulta que el PEI de su institución es la brújula orientadora de todo el proceso, que está descargado desde la currícula que establece las políticas educativas. Y si ya estamos desconociendo cuál es el PEI por culpa no solamente del docente, a veces también es culpa del gerente, porque por hacer un cumplimiento solo hacemos y construimos ese PEI, y resulta que dentro de ese PEI está todas las características contextuales del entorno en el cual se desarrolla los estudiantes, y eso me va a permitir recrear todos los contenidos de acuerdo a las necesidades reales de esos estudiantes. Y si un docente por desconocimiento no maneja el PEI de la institución, o llego por un momento a ser nuevo docente de esa institución, al llegar yo primero debo conocer cuál es el PEI. Cada institución debe tener un PEI único, que debe ser transformado, porque esas se enfocan a través de metas, y esas metas me permiten establecer los logros, y una vez que yo establezco los logros, voy jerarquizando para cumplir con cada uno de mis objetivos propuestos dentro de ese PEI. Pero si hay desconocimiento del docente, el docente no va a contribuir con la formación que se establece dentro del currículo. Vuelvo y lo digo porque se desprende. Y como él lo dijo, el currículo abarca todo lo que es lo que se maneja a nivel educativo, y ahí está escrito todo lo que se pretende con base a las líneas y el proyecto educativo que se maneja y las políticas educativas que maneja el gobierno, que son gerenciadas a través del MEN o el ministerio que lo rige. ¿Ok? Mi profe María. Sí, buenas tardes. Mi comentario era respecto a algo que decían ahorita sobre las malas copias que se han hecho de los currículos de otros países, sí. Y creo que no ha sido tanto como una mala copia, creo que también ha sido un afán por mejorar. Entonces pensamos que como está funcionando allá, probablemente también funcione acá. Así es. Así es. Entonces nos olvidamos de las características específicas de nuestro país, incluso de nuestras regiones y de nuestros pueblos, que dentro de un mismo municipio existe una variación de cultura impresionante. Entonces creo que no ha sido tanto una mala copia, sino una buena intención que no salió como se tenía pensado. Y a veces no son copias, ¿no, mi profe María? Disculpe que la interrumpa. A veces, por lo que hablábamos ahorita anteriormente, hay desconocimiento de muchos aspectos, y de repente el docente desconoce en verdad cuál es el trasfondo, como los basamentos o fuentes o factores que se hicieron o se utilizaron para el diseño de ese currículo. Y por desconocimiento me radico solamente a desarrollar contenidos o estrategias que están sugeridas dentro de él, pero desconociendo eso. Y aparte lo que es el desconocimiento del PEI, que es lo que me permite contextualizar todo ese proceso y saber las características de mi entorno. ¿Es así, mi profe? Otro también es la educación comparada, que se ha utilizado como una estrategia también para aplicar para mirar qué se está haciendo allá y qué nos puede servir acá, ¿no? Los países que iniciaron antes a implementar este tipo de investigaciones les ha ido mucho mejor. Quizá, por ejemplo, en el caso de Colombia, se arrancó muy tarde en ese proceso, por tanto uno puede decir no se ha avanzado tanto como podríamos haber avanzado. Pero sí hemos avanzado, mi profe, porque usted está aquí, ¿verdad? Usted está haciendo un doctorado, ¿verdad, mi profe? Y fue formado a través de esa currícula. Sí, claro. Entonces hay algo que hemos avanzado. Y usted está, y mire, con calidad, y estoy muy agradecido primeramente porque veo y observo y oigo que hay un grupo muy atento a todos esos procesos y de crecimiento. Entonces, cuando hablan mal de mi educación tradicional, por lo menos hablo yo desde mi punto de vista, yo no puedo hablar porque por algo estoy aquí al frente de ustedes y ustedes están al frente mío. Es decir, en algo funcionó
para ese momento. Y hay una evolución tecnológica, una evolución cultural, una evolución social, y más en cultura, que estamos ahorita tan globalizados a través de estas herramientas, que la pandemia fortaleció más aún ese desarrollo y ese crecimiento que debemos hacer. Por lo tanto, el currículo debe tener un punto de flexibilidad para adaptar esas temáticas de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en el niño, niña, adolescente o adulto. ¿Okay? No, por el contrario, yo soy muy agradecida en ese sentido, doctor, porque de hecho yo provengo de educación rural, sí, de Escuela Nueva, que es una metodología propia de acá de Colombia, y eso, a mí eso me aportó muchísimo, pero siento que no todas las personas o todos los que tuvimos esa oportunidad surgieron. O sea, no, creo que es un comportamiento que se da en la mayoría de las escuelas públicas, pero para quienes estuvimos en ese momento ha sido más complicado surgir en el ámbito educativo, ¿no? Claro. Mira lo que estás haciendo. Ahí ya tú estás haciendo un análisis crítico de ese momento de la currícula, ¿no? Pero una crítica constructiva, no destructiva, ¿ok? Pero estamos haciendo eso. Profe Marta, me disculpa, dígame. Bueno, profe, totalmente de acuerdo con los compañeros. Mi intervención es dirigida a que incluso estamos hablando hoy de internalización del currículo. Estoy hablando de internalización del currículo porque yo trabajo con educación superior. Entonces, una de las condiciones para la acreditación de la calidad de los programas a nivel superior. Entonces, cuando hablamos de la internalización de los currículos, la currícula, estamos hablando de las clases espejo, de los COI, de los MOOC. Entonces, esta parte. Eso no es más que como que mirar qué estamos haciendo nosotros aquí hoy en X programa para ver en qué nos podemos fortalecer con otro país, que en otro lado, que tengan para fortalecernos a nosotros. Es decir, hacer un cruce de currículo, hacer un cruce de docente, de estudiante, de movilidad saliente, de movilidad entrante. Entonces, es eso, flexibilidad curricular. Exactamente, mi profe. Y ustedes como profesores de educación superior o universitaria, como le digan, contribuyen y de alguna manera es allí donde estamos formando, delineando los futuros profesionales que van a formar a los posibles niños, niñas y adolescentes y adultos a nivel de todos los niveles. Ahí es donde debemos hacer la revolución educativa, en la transformación de esa educación, ¿ok? Ahí es donde debemos fortalecer esa situación y ver de qué manera podemos contribuir, profe Marta, a la formación de esos nuevos ciudadanos, ¿ok? Y de qué manera queremos que esos ciudadanos que ya están egresando y que van a ser los formadores próximos sean claros de la emancipación actual de lo que está llevando la educación actualmente por la globalización, y para nadie es oculto la situación por la cual hemos atravesado, que fue esta pandemia en la cual nos fortaleció de alguna manera a buscar nuevas herramientas para el compartir y que en algún momento nos resistimos. Profe Miraliz, que vi que tenía levantada la mano hace rato. Sígame, profe. Sí. Bueno, lo que yo quería comentar era que pues el currículo, los contextos para el diseño curricular es fundamental. De hecho, en Colombia, hoy por hoy hay un debate bastante interesante frente al tema de la educación indígena propia, donde se pretende, hay un decreto, hay un artículo, un acuerdo que es el 804, que también regula la atención educativa a los pueblos indígenas, pero que desde todo punto de vista el currículo pues se ve más en la parte administrativa. Entonces hoy se está luchando para que se motive, se pueda transversalizar o se pueda flexibilizar ese decreto en la parte pedagógica. Entonces ahí es donde entra de pronto todas esas innovaciones y esas contextualizaciones que se le puede dar al currículo desde todos los ámbitos de la sociedad y desde esa autonomía que el mismo ministerio ofrece a las instituciones educativas a través de sus PEI y en las zonas rurales, especialmente en la indígena, los PET, los proyectos educativos comunitarios, pues se vienen haciendo transformaciones que apuntan no solamente al reconocimiento y a la resignificación de los pueblos indígenas y de sus costumbres,
desde la parte educativa, sino que también le está apuntando a una educación intercultural bilingüe. Entonces, y respetando esa cultura, eso es lo que se está buscando. La cultura, sí, por eso en estos momentos pues hay muchas mesas de trabajo frente a ese tema, porque es un tema bastante fuerte. En Colombia pues somos bastante, es un pueblo pues que posee más de 80 etnias en Colombia. Entonces, se van a dar muchos cambios en el currículo, especialmente en la atención educativa a los pueblos indígenas. Profe, aplaudo que esa transformación y esas discusiones lleguen a un significado logro, porque eso es lo que, ahí es donde se va a trabajar y ahí donde nosotros, ustedes como futuros doctores, deben participar directamente a esa transformación de lo que queremos actualmente. Leonilde. Profe. Sí, dígame, profe. Mi aporte en cuanto al currículo va dirigido a una constante preocupación, porque yo pienso que en Colombia el currículo se le ha gastado y se le ha invertido no solamente en dinero, sino también en capacitación a través de las redes de apoyo en educación. Pero he visto con preocupación que los currículos, además, en las instituciones deben de ser contextualizados, como ya lo han dicho muchos compañeros, y no dedicarnos solamente a recibir las políticas que nos mandan desde la capital, porque allá plasman unas políticas, unas directrices que de pronto en la zona donde estoy yo no son viables, pero nosotros a través de nuestro PEI, a través de lo que hagamos nosotros con el currículo, podemos darle sentido a la educación que estamos impartiendo, porque hoy vemos que lo que nosotros queremos impartir en las aulas, el estudiante que nosotros queremos sacar a la sociedad, a veces existen brechas, y las brechas están porque el currículo está separado del contexto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo a través de cada una de las áreas se puedan integrar, a hacer la interdisciplinariedad, para que el niño no vea estos conocimientos sesgados, sino que los conocimientos tengan esa integralidad, que le puedan servir en su contexto. ¿De qué le sirve de pronto saber tanto, pero si no sabe cómo aplicarlo? Me parece excelente, mi profe. Lo que usted me hablaba era de contextualizar, y sí, pero si usted observa el currículo en el cual nosotros manejamos, ustedes manejan, hay unos principios que son los principios de flexibilidad y los principios de contextualización. Es ahí donde está la parte y entra en juego el principio, la parte de contribución que debemos hacer nosotros como docentes al planificar y utilizar ese currículo para adaptarlo de acuerdo a las necesidades de cada uno de los entornos. ¿Ok? Por eso es que ahorita cuando vean la siguiente lámina van a ver en qué dinamismo se va basando ese diseño. Pero para concluir esta lámina tenemos que hablar, primero, que la institución educativa con base a ese currículo forja o diseña su visión y su misión, pero la misión siempre debe ir enfocado hacia el compromiso del ciudadano. ¿Y qué es el compromiso del ciudadano? Donde nosotros planificamos como docentes hacia crear un capital humano, capital intelectual, y mejorar y desarrollar procesos de autogestión y toma de decisiones ante situaciones acertadas o de acuerdo a las características de ese entorno. Entonces, la misión siempre debe estar redactada acerca del compromiso que asume la institución hacia el ciudadano, mientras que la visión debe ir redactada o diseñada hacia la calidad instruccional, donde se enfoquen claramente cuáles son los valores, cuáles son las tácticas y estrategias metodológicas a desarrollar dentro de mi institución y de qué manera podemos emancipar y fortalecer la participación e interacción. Eso me permitirá realizar esa innovación curricular. Como ustedes pueden ver, mis profes que intervinieron, Álvaro, María Mercado, Marta, Nonilde y Miralés, eso es lo que ustedes en estos momentos acaban de definir y hacer. Y asimismo, como otros me hablaron, ¿sí?,
de qué era el currículo, que el currículo de qué dependía el diseño. El currículo cuando llega hacia nuestras manos, llega enfocado porque están dentro de las políticas del Estado. Pero ese es el macro, la parte de afuera, si ustedes lo observan aquí. Esa es la parte externa, lo que es la política de Estado, que fue la que emerge, y el aparato ideológico del Estado en el cual se está manejando. Aquí me faltó una parte, que es la parte de lo que es la parte de las etnias, respeto cultural, social, que debe también ir alrededor del entorno. Pero me voy hacia la parte interna de ese diseño. Cuando hablo del diseño curricular, encuentro lo que llamamos currículo estático y currículo dinámico. Y el estático son los objetivos y contenidos que usted va a entrar a visualizar dentro de ese diseño. Pero hoy en día, ese currículo ya no es estático, los objetivos y los contenidos. Es más, los contenidos son más dinámicos. ¿Y por qué creen ustedes que hoy es más dinámico ese contenido? Profe Judy. Sea el nivel de estudio que usted... Ajá, dime. Hay que irlos adaptando según la necesidad del entorno de los estudiantes, enfocados a la resolución de problemas del medio, de su comunidad. Entonces, no es lo mismo la problemática de este entorno, por ejemplo, aquí en La Guajira, que del interior. Eso hay que aterrizarlo al contorno, a los estudiantes, a la población educativa donde nosotros estamos. Y por eso es que el PEI se tiene que estar actualizando, está en constante cambio. Hay que estar mirando todos los cambios que se van dando para ir actualizando. Eso es así, profe, pero los contenidos como un proceso estático, ejemplo, si un contenido va a hablar de vamos a irnos al área de matemática, la multiplicación con 2 cifras, por decir un tema, un contenido, se transforma, ese contenido es estático, pero cuando yo desarrollo algo dentro de ese contenido, que es la estrategia y la metodología, se transforma en dinámico. ¿Por qué? Porque yo lo adapto de acuerdo a la necesidad de ese niño o ese estudiante y de acuerdo al entorno, al contexto en el cual está ese niño desempeñándose o ese estudiante. Ejemplo, lo voy a hablar a nivel universitario, que me hablaba hace rato una de las profes. Yo no puedo dar de la misma manera matemática, por decirte que se llame en el área de ingeniería industrial, igual como se lo doy en matemática 1 al área de ingeniería en computación. Nunca. El tema puede ser el mismo, pero o matemática 1 a un contador, porque yo tengo que llevar esa significación de ese número de lo que yo estoy desarrollando, ese contenido, al perfil del estudiante que voy a egresar, ya sea el ingeniero en sistema o el ingeniero en computación, el ingeniero industrial o al profesor contador. Le quiero demostrar cómo va a utilizar ese artificio matemático en su área de desempeño laboral. Es ahí donde entra, pero ¿cómo lo enseño? A través de esa estrategia, metodología y la actividad y los recursos, que es lo que yo voy a hacer más dinámico para ejecutarlo dentro del proceso de formación que estoy haciendo ese alumno en crecimiento. Yaneca creo que está levantando la mano. Sí, profe, para comentarle que además de todo eso, de lo que usted está comentando, también debemos de tener en cuenta pues la misma evolución que vaya teniendo esa misma asignatura como tal. De pronto, entre lo que es la básica primaria y la secundaria, no evolucione mucho las temáticas, pero ya hablando en universidades con respecto a las profesiones como tal, continuamente se está en unas evoluciones donde también debemos de tener en cuenta para poder desarrollar cada una de esas estrategias. Y ahora con la parte de los resultados de aprendizaje y las competencias que deben de cumplir cada uno de los estudiantes, también debemos de llevarlos al currículo. Y así como estaba comentando Marta, la parte del currículo con lo de la internacionalización, en las universidades también nos exigen la parte de los currículos, la investigación, el currículo investigativo. Y ahí es donde debemos de tener en cuenta los objetivos del desarrollo. Entonces, ya eso también nos está llevando a repensar cada una de las estrategias que podamos utilizar para que nuestros estudiantes puedan comprender
cada uno de los contenidos programáticos. Ahí debemos aprender, desaprender y reaprender. Eso es la esencia. Y recuerde que la investigación es la esencia a nivel universitario. Vamos a formar los futuros ciudadanos. Pero lo que yo os llevaba con el ejemplo del área de matemática, también lo puedo llevar al área de primaria, o al área de educación inicial, o al área de educación básica, secundaria, o al área diversificado. ¿Por qué? Porque a veces nos extralimitamos. Cada grupo de estudiantes tiene una característica y cada nivel tiene una característica. A veces encontramos docentes con niños de 4 años enseñándolos a leer cuando su evolución, ¿sí?, psicológica no se presta para lograr eso, y a veces frustramos a estudiantes de esa manera y creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces ahí entran los basamentos y fundamentos conceptuales, teóricos y paradigmas que nos van a orientar a ejecutar en cada uno de los niveles cuáles son los procesos. Y cuando hablo de lo que era lo dinámico, es diciéndole que las estrategias, las metodologías, la actividad y los recursos se deben de adaptar en ese momento, y que los objetivos y los contenidos se van estableciendo como algo estático. Pero ¿por qué son permeables a la influencia del contexto ese currículo dinámico? Si ustedes lo observan, porque en el contexto puedo encontrar la escuela rural, como me le decía una profe, la escuela de las zonas indígenas, las escuelas de las zonas urbanas, pero dentro de las zonas urbanas puedo encontrar gente con bajos recursos, con instituciones que no tienen las mismas características y las mismas herramientas o recursos en el cual yo pueda desempeñar, y yo tengo que adaptarlo de acuerdo a lo que tengo dentro de mi contexto. Es ahí donde se ve la flexibilización del currículo y que nosotros desconocemos. Siempre nos apegamos de repente a estrategias, metodologías ya preestablecidas dentro de ese currículo, y lo que no hemos comprendido es que esa es la parte dinámica y adaptable de acuerdo a esa situación, a la influencia del contexto, que eso está establecido ahí como una guía orientadora que nos lleve a consolidar ese proceso, pero que nosotros debemos adaptarlo de acuerdo a la realidad que estamos asumiendo. Asimismo, ese sistema curricular se inserta y se responde, como lo pueden ver aquí, a lo que dirige las políticas educativas, y que esa política educativa es lo que plantea la política del Estado y que está planteado claramente dentro de la Constitución, y que ese sistema educativo, que es el que abarca todo, va dirigido también de acuerdo al aparato ideológico del Estado. Dígame, profe Miraldis, es un tema muy caliente, ¿verdad? Muy bonito para discutirlo. Dígame, profe. Sí, profe, de verdad que sí. Bueno, yo soy tutora del programa Todos Aprender. Ajá. Y de pronto, pues, tengo conocimiento de algunas cosas de transformaciones que ha venido liderando el ministerio. Trabajo con el ministerio, pues, directamente. Y de pronto estoy más de cerca a toda esa problemática y a esos cambios, a ese deseo, a esos retos que el mismo ministerio se ha puesto durante estos 10 años en la transformación de la calidad educativa. Y el ministerio pues pone todo, porque el ministerio, además de dar unas orientaciones pedagógicas para las diferentes áreas, a través de un proyecto que se llamaba DIAE, que muchos pues no lo querían porque decían que era simplemente para medir calidad, pero como tal no era funcional ya en algunos contextos. Sin embargo, con el DIAE se lograron algunos elementos, algunos indicadores donde se reconocieron ciertas dificultades que permitieron ahorita mismo a este nuevo gobierno de pronto pues evaluar muchas cosas, reevaluar muchas cosas en el sector educativo, y estoy segura que van a venir muchas cosas nuevas. Entonces, PTA continúa, pero además se adhiere un movimiento pedagógico que tiene más de 40 años en la lucha de la calidad educativa en Colombia, que es aprobado por FECODE, el gremio que nos cobija a los educadores en Colombia. Pero yo pienso que el ministerio sí ha dado desde esa autonomía escolar ciertas libertades y flexibilidad curricular a ese macrocurrículo que crea el ministerio, desde los estándares, desde los DBA, desde las mallas curriculares o mallas de aprendizaje, desde muchos referentes de calidad y también de referentes curriculares, tanto en educación inicial, en educación básica, como en educación media. Entonces, yo pienso que tenemos bastante insumo. No, son sí, muchísimos. mi profe. Al Son contrario. muchísimos.
Eso yo como lo estoy diciendo, mi profe, es que dentro de los principios del currículo está la flexibilidad. Y es ahí donde vemos, si hay una flexibilización, pero sí, creo que hay un desconocimiento de nosotros, de parte de nosotros, hacia esa flexibilización que está ahí y hacia qué término, hasta dónde. Entonces ahí es donde debemos evaluar si hay una debilidad en los procesos de formación y capacitación o actualización de los docentes acerca de cómo debe ser el manejo del currículo. Y mire, ahí estoy manejando una temática, ¿sí? De donde se puede crear un modelo, ¿sí? Para aquel que no tenga su trabajo o su tesis doctoral, un modelo interactivo acerca de las políticas y líneas curriculares que se manejan a nivel del Estado. Eso puede crearlo para conocimiento a nivel de educación primaria, a nivel de educación básica secundaria o a nivel universitario. Pero entre los principios está establecido lo que es la currícula como flexibilización del proceso. Ok, mi profe, sí, Miralis. Claro, así es. Entonces, yo lo que quiero recalcar es que nosotros sí contamos con esa flexibilidad, porque la misma ley está en la parte de la autonomía escolar. De hecho, hay instituciones que pueden agregar asignaturas dependiendo de la necesidad que tengan en ese contexto. Entonces, el ministerio simplemente regula y propone unas estrategias globales desde ese macrocurrículo, pero que desde las escuelas, desde las instituciones ya en su contexto podemos hacer adaptaciones curriculares y ahí es donde flexibilizamos ese currículo. Eso es lo que estamos desarrollando a través de estas dos láminas que visualizamos y donde evidenciamos que cada uno de esos aspectos de lo que usted está pronunciando está aquí, pero es que es por desconocimiento de muchos de nosotros lograr concientizar al docente y nosotros ser parte de eso. Ojo, cuando hay evolución del currículo, no quiere decir que el currículo que está quedando es el malo. En ningún momento. Al contrario, estamos tomando lo bueno, pero de acuerdo a una evaluación curricular, debemos ir, así como va hoy en día evolucionando todo el proceso, debemos ir actualizando ese proceso de currículo. Para nosotros anteriormente era difícil de hablar de tecnología, utilizar herramientas tecnológicas, aulas virtuales, donde mire, es un proceso donde nos permite interaccionar. Se hablaba de que a través de este medio no había afectividad. Yo no entiendo si la afectividad era tocar el hombro. No, la afectividad a veces es la palabra, la manera en cual nos desarrollamos, la manera de gestualizar, eso también es afectividad. Ok, mi profe, muy acertada su intervención, profe Miralis. La profe Salma me está levantando la mano. Bueno, sí, profe Oscar, en cuanto a lo que usted nos habla sobre las influencias del contexto y sobre ese currículo dinámico, pienso que las escuelas ahorita tienen un reto, no de hace pocos años, sino de 5 años, podemos decir que de 5 años para acá, en donde pues pienso que debemos asumir ese reto de mejorar esas estrategias y esas metodologías, porque en el caso de La Guajira estamos acostumbrados a flexibilizar ese currículo teniendo en cuenta una población intercultural. Siempre hemos enfocado sobre los niños indígenas, los niños guayú, pero tenemos una novedad, como le venía mencionando, es la población de niños migrantes venezolanos. Y podría decir que pocas escuelas se han detenido a mirar de qué manera se va a hacer esa articulación de los procesos que los niños tienen, de esos intereses que tienen estas comunidades y cómo la escuela puede responder a esa necesidad que tienen ellos. Entonces, es importante que nosotros, que vamos a empezar a fortalecer estos procesos en este ejercicio que usted nos coloca, mirar, cuestionarnos, cómo nosotros podemos ingerir en nuestras escuelas para que se tengan en cuenta estos aspectos de la influencia del contexto en el currículo en las instituciones. Es allí donde nace mi plan de evaluación y por eso primero hablo de hacer el mapa conceptual de lo que es currículo para llegar a construir una línea del tiempo y ver en qué punto estamos actual de la currícula, tomando los aspectos positivos de los que hablamos y poder llegar a construir el ensayo crítico del currículo que actualmente desarrollamos, sea el nivel cual sea en el cual trabajo. Ahora sí me visualizaron cómo se está construyendo o cómo se hizo desde el plan de evaluación para llegar a su último proceso, que es ese ensayo crítico. Ojo, no crítico destructivo, sino crítico
constructivo. ¿Ok? Y como lo dije, no hay currículo malo. El currículo siempre nos va dejando aportes significativos y a medida que vamos evolucionando, vamos transformando esa currícula. Creo que estoy logrando satisfactoriamente parte de lo que es el objetivo o la visión de lo que pretendía el día de hoy, pero sin antes terminar, por cuanto tenemos que hablar de algo que se llama fuentes o fundamentos del currículo. Si ustedes visualizan dentro de su currículo, debe hablarse de las corrientes o paradigmas de la pedagogía, de la psicología, de la sociología, de la epistemología, los principios filosóficos, andragógicos, si son a nivel universitario, tecnológicos y antropológicos. ¿Por qué? Porque esas teorías o ese fundamento me van a permitir diseñar ese currículo. Ojo, sin olvidar y sin olvidar los fundamentos legales que me sustentan, que ustedes hablan de cada una de esas leyes en las cuales se establecieron, como es la ley 115, como es la ley 715, el artículo y todas esas leyes, porque ese es el fundamento legal que me va a dar, porque esa es la línea que me da en cuanto a políticas. Una vez que yo conozco todas esas fuentes pedagógicas, psicológicas, sociológicas, epistemológicas, filosóficas, andragógicas, tecnológicas y antropológicas, al diseñar el currículo me va a permitir darle respuesta de qué y por qué enseñar, a quién y dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar y qué y cuándo y cómo evaluar, que son los elementos básicos del currículo y que me va a permitir ejecutar satisfactoriamente la acción formativa de ese currículo. Esa acción formativa que está contemplada dentro del currículo y que me va a permitir ir hacia lo que es los elementos básicos de ese currículo, donde se van a plantear muy claramente las metas y objetivos que ya están planteadas, que es el que me va a orientar para qué enseñar, ¿sí? Asimismo me va a permitir hablar de su propósito real, es indicar una aspiración o una política general para dar una dirección a los niveles o estándares nacionales de acuerdo a las exigencias. Y los contenidos son los que me van a decir que enseñar se refiere al saber hacer, al saber ser, que son los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales que debe aprender o desarrollar un estudiante. Yo siempre he hablado de un aspecto, que es el aspecto estético del estudiante que vamos a egresar. Y el aspecto estético o la estética no es lo físico, es el equilibrio que tenemos que buscar entre lo que es procedimiento, concepto, procedimiento y actitud, mente, cuerpo y espíritu. Y eso es lo que se pretende y eso es lo que se enfoca en todas las currículas actuales. También hablamos de la metodología y esa metodología que está contemplada ahí es la que me sugiere o me da una orientación de cómo enseñar, pero esas metodologías o esos recursos también deben estar adaptados de acuerdo a la realidad contextual en la cual se está enfocando. El enfoque básico de esa educación mediante los cuales se contempla, se planifica, se evalúa, se ejecuta y se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, implica las actividades técnicas, estrategias y otros más. Ojo, eso lo que yo estoy hablando es lo que está dentro del currículo y que a veces nosotros desconocemos o nuestros compañeros desconocen, en el cual nosotros debemos empezar a hacer un trabajo de hormiga para consolidar y lograr esa transformación, como lo decía la profe Miralis, que hablaba de eso. Y la evaluación es el que me va a decir cómo lo hice. Ojo, porque anteriormente se hablaba que la evaluación medía el conocimiento del estudiante. No, también mide nuestro aspecto de cómo desarrollamos ese contenido, porque si yo tengo 40 estudiantes y 38 salen aplazados y tengo solo 2 aprobados, algo está pasando o no estoy haciendo el cómo enseñar correctamente, ¿verdad? Y me tengo que hacer una retroevaluación y una retroinformación de saber en qué estoy fallando.
Por eso que se habla hoy en día de evaluación de cómo lo hice yo como docente para abarcar y obtener evidencia sobre los cambios conductuales de los estudiantes. Su propósito es servir de guía en el logro de los resultados deseados. Anteriormente hablaba de lo estético, ¿verdad? Procedimiento, concepto, actitud. A veces nos dedicamos solamente al concepto. ¿Y dónde está el procedimiento y la actitud que debe asumir? Porque de repente hablamos de concepto del cuide el medio ambiente. Voy a dar un ejemplo. Cuidemos el medio ambiente, no botemos papeles, mantengamos nuestro ambiente limpio, sano, pero cuando salimos de puertas hacia afuera de nuestra institución, ¿verdad? Observamos a nuestros niños de repente comiendo caramelo y tirándolo por la ventana. Y hablamos hace como 10 minutos del concepto y el estudiante domina el concepto de cómo mantener y cuidar el medio ambiente, de cómo es eso, y domina a 100% eso, pero nos olvidamos un poco de la parte conductual y de la parte actitudinal que debe tener ese estudiante o la parte procedimental. Entonces son aspectos que están incluidos dentro de la currícula y que de repente obviamos por desconocimiento o obviamos en el momento los procesos de evaluación. Y eso no solamente sea a nivel de educación inicial o de educación preescolar o a nivel de educación primaria, secundaria o diversificada, también se debe dar a nivel de educación universitaria. Entonces, la idea es que nosotros como doctorandos podamos consagrar y afianzar y fortalecer nuestra formación de los ciudadanos que requerimos, respetando la cultura de cada uno, sea una cultura rural, una cultura indígena, o respetando el contexto, pero también tomando en cuenta las características de cada uno de los entornos de nuestros estudiantes. Dígame, profesora Marta, y disculpe, no le haya dado la palabra. No, profe, tranquilo. Profe, para anotar allí que todos esos elementos básicos que usted está enunciando y que explicó muy claramente, todo eso el profe se le da respuesta a través de ¿qué? Del modelo pedagógico que opte la institución a través de su PEI, ¿cierto? Porque es así. Llámese planeación, llámese sílabo, llámese guía propedéutica, que viene siendo como la herramienta que utiliza el docente para el desarrollo de sus actividades académicas dentro y fuera del aula de clase. Es allí donde le está dando respuesta que a través de esa planeación, sílabus o guía propedéutica, donde yo le doy respuesta a mi modelo pedagógico, los contenidos, la metodología, porque ahí está todo eso. El docente es el que opta qué estrategia utilizar de acuerdo a la temática y a lo que él crea que mejor le va a resultar con sus estudiantes. Entonces, todo eso que usted acaba de denunciar se le da respuesta a través de la implementación del modelo que opte la institución o con el que se identifica la misma. Bueno, mi profe, de verdad, mire, en el próximo encuentro, ¿sí? Vamos a hablar sobre, porque a veces no sabemos de dónde salen los perfiles y de dónde salen las estrategias. Y vamos a hablar de cómo se construye un perfil y de dónde se construyó el perfil. Y ustedes van a denotar eso a través de lo que es. Y eso está dentro de la currícula. Y a veces desconocemos ese perfil porque nos volvemos, y vuelvo y lo digo, nos enfocamos en los contenidos, en los objetivos y obviamos muchos otros aspectos que están dentro de la currícula. De verdad que para mí hoy, esta hora y media que hemos tenido de actividad ha sido muy significativa para mí, no sé para ustedes, pero para mí sí ha sido de mucho agrado. Hablamos de lo que son la ley 115, la ley 715, hablamos de lo que era la cultura, los fines de la educación, el ciudadano que queremos a través del medio ambiente, la educación para la paz, hablamos de la educación universitaria, la educación básica y preescolar, y hemos visto el recorrido y el crecimiento y la interrelación que se puede lograr a través de una herramienta como es esta, como es lo que es el Zoom, y a través de esto. Esta clase va a quedar dentro del aula virtual y ustedes las pueden visualizar y tomar nota de muchos aspectos, ¿ok? Vamos a comenzar ya construyendo lo que es nuestro mapa conceptual, que es una de las primeras actividades, si mal recuerdo, ¿verdad? Y ahorita mismo, en el transcurso de hoy, les voy a hacer llegar esas herramientas de cómo construir una guía de la profesora o la doctora Dani Soledad, unas láminas, y ahí podemos ir construyendo lo que es el mapa conceptual de lo que es currículo, ¿ok? Y en el transcurso de la semana ustedes graban su video explicándome desde qué punto de vista y visión ven lo que es el currículo.
Esa es la primera. Y vayan ideándose su línea del tiempo. Puedes utilizar cualquier recurso, como me lo dijo la profe. ¿Puedo hacer un infograma? Sí. ¿Puedo hacerlo lineal? Sí. ¿O puede tomarlo como usted lo explicó, profe? Sí. Eso queda la creatividad. Eso es parte de la emancipación, de que la persona crezca de acuerdo a lo que usted considera. Recuerde que nosotros como doctores o futuros doctores, debemos escribir para los demás, no para nosotros, y debemos saber llegar a los demás. Eso es lo que pretendo a través de ello. Ok, mis profes, no sé si 2 personas quieren contribuir, cómo les pareció la actividad del día de hoy, y si quieren hablar 2 solamente, no todos a la vez, que hagan una evaluación y digan, no, profe, para la próxima clase mejore esto, o prefiero aquello, o me pareció excelente, o me pareció regular, o faltó profundizar, o para la próxima clase, profe, vamos a enfocarnos en 2 horas y media, 3 horas, quiero ir. O escojo cualquiera, mi profe. Escójalo. Profe Judy. Profe Judy María. Ya, profe. Me pareció excelente la clase, profe, todo interesante, aprendí muchas cosas. Trató los temas a profundidad y los compañeros, sus intervenciones estuvieron acertadas, muy claras. La participación chévere. Usted todo condujo la clase perfecta. Espero que continúe así. Me gusta la asignatura, es interesante. Y de utilidad porque la utilizamos diariamente en el ejercicio de nuestro trabajo. Me parece excelente, mi profe Judy. Me parece chéverísimo todo, claro. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? La profe Miralis. Profe Ramos Jiménez. Hola, profe, sí, hola. Todavía conectada, ¿no, profe? Pues agradecida por este encuentro. Me pareció muy enriquecedor. Yo pienso que de esta manera es que podemos ir construyendo nuevos conocimientos, intercambiando saberes, y creo que hoy fue una clase muy acertada. Muchas gracias a todos los que participaron, a usted por sus orientaciones. Creo que es un buen equipo y sí. Empezamos bien. De verdad, mire, estoy muy orgulloso de este grupo. De verdad que el grupo, pues, a términos generales, contribuye mucho con cada uno de nosotros a crecer cada día más. Porque vuelvo y lo digo, hoy aprendí mucho de ustedes, mucho, se lo digo. ¿Ok? Y de verdad que para mí ha sido un placer haber compartido esta hora y media con ustedes y aspiro y espero que haya servido de algo este granito de arena porque aquí no está todo el conocimiento. Lo que yo busco es que a través de este proceso, que es el modelo andragógico, los motive a profundizar más sobre la temática, a evaluar y a verificar cada uno de los temas que vamos a desarrollar. ¿Ok, mis profes? No es que no he revisado el chat, me disculpan, porque yo a veces, pues, de verdad me dedico mucho a hablar, sé que hablo mucho, gracias a la profe que me corrigió al inicio, dijo, profe, va como aceleradito, pero es la dinámica que llevo día a día, es mi funcionalidad como secretario de la institución, que tengo que estar hoy allá, hoy acá, o mañana en Caracas, ¿verdad? Pero esa es la idea de todo, de verdad, mi profe. Tranquilo, profe, lo hizo bien. Bueno. Bendiciones para todos, que pasen un excelente fin de semana, que sueñen con el crecimiento de la educación de América Latina, en la cual somos uno solo y que es la mejor educación del mundo, para que ustedes lo sepan, porque a los latinos es que nos quieren en nuestros continentes para formarlos. Y ustedes saben que es así, ¿verdad, mis profes? Bendiciones para ustedes. Gracias. Bendiciones, doctor. Gracias. Bueno. Siguiente presentación. Bueno, mi profe.